Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, el hecho de que los estados hayan sido los principales vulneradores de la integridad y dignidad de millones de personas nos llevó a la inminente necesidad de crear un nuevo orden de derecho internacional, en respuesta a los actos de barbarie ultrajantes de la conciencia humana. Esto hizo una transformación radical en los sistemas políticos y sociales del derecho internacional. La transición hacia este nuevo derecho internacional y su carácter humanista y social ocurre junto al nacimiento del principal organismo internacional existente, la Organización de las Naciones Unidas. En el año 1948, en París, Francia, la Asamblea General de las Naciones Unidas dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En dicho documento se plantean los derechos fundamentales de las personas. Estos son la base para la justicia, la libertad y la paz en la sociedad. Para profundizar en la materia, he invitado a 3 expertos en derechos humanos y derecho internacional, quienes podrán resolver nuestras dudas en este nuevo capítulo de Derecho, su podcast favorito de derecho. Muy buenos días a todos los oyentes de Derecho, su programa de derecho favorito. En el día de hoy tengo el agrado de tener a un invitado y 2 invitadas fabulosas y especiales. Preséntense, por favor. Buenos días, gracias por la invitación primeramente. Mi nombre es Martín Zapata y soy un abogado integrante del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Bueno, yo soy Trinidad Bustos, soy abogada también y me he especializado en sentencias internacionales. Y hola, mucho gusto a todos, yo soy Carla Espinosa y soy abogada también, experta en Derecho Internacional. El capítulo de hoy se va a tratar de derechos humanos y de la legislación existente acerca de esto. Para esto traje a estos invitados y me gustaría hacerles preguntas. Quisiera comenzar por usted, señor Martín. ¿Podría hablarme de en qué consiste esta institución? Bueno, esta institución es una corporación autónoma de derecho público y su principal finalidad es promover y concientizar acerca de los derechos humanos y protegerlos. ¿Son ustedes los que están como en las protestas con...? Sí, exacto. Es una de nuestras funciones. Cuando hay manifestaciones vamos de chalequito a vigilar que se cumpla, que se mantenga todo dentro del marco legal. ¿Cuáles son los mecanismos que como particulares tenemos para recurrir a esto? En caso de violación de alguno de nuestros derechos fundamentales, primeramente tenemos que acudir al ordenamiento jurídico de nuestro Estado, haciendo los reclamos pertinentes ante el Tribunal de Justicia competente. Pero en caso de que estos órganos estatales fallen de manera insatisfactoria, tenemos la posibilidad de recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Crea la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Primeramente, el afectado recurre a la comisión y le entrega una petición fundada en los hechos en los que se ha sentido violentado. Esta comisión los analiza, los investiga y declara si es admisible o no. Cuando es admisible, se abre el caso y se notifica a ambas partes para que vayan a comparecer. En caso de que no sea así, se sigue el procedimiento en la comisión y esta emite un informe donde se establece qué derechos fueron violados y algunas recomendaciones para el Estado, el cual, si se niega a cumplir, se traspasa el conflicto a la Corte Interamericana. En este organismo se sigue el proceso hasta que la Corte emite una sentencia que establece finalmente las reparaciones, las costas y todo lo que tenga que ver con el objeto del juicio. Me gustaría conectar este tema del Instituto Nacional de los Derechos Humanos y donde hay que aplicar lo que es instancias internacionales con las sentencias. Usted es experta en sentencias. ¿Qué me podría decir sobre las sentencias internacionales? Es súper importante que es una sentencia internacional, o sea, no viene dentro de Chile, por lo que yo considero que afecta la reputación del país. Desde el año 1991 que esta corte que menciona Martín tiene competencia sobre los asuntos y los casos ocurridos en Chile. Desde ese entonces se han ejecutoriado 15 sentencias. Como decía, era a través del mecanismo de investigación, de análisis de las pruebas que se tienen, comparecer, entre otras, se termina llegando a estos puntos resolutorios que el Estado tiene que reparar a las víctimas. Y me parece súper importante también mencionar que de estas 15 sentencias solamente 2 han sido cumplidas en su totalidad. También hay casos emblemáticos y yo creo que, como se conoce internacionalmente, un periodo oscuro de la historia de Chile, que es la dictadura cívico-militar,
es fuente de muchos de estos casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y ahí podemos encontrar distintas sentencias emblemáticas también. Entiendo. Por lo que tengo entendido, debido a esta sentencia fue que se creó un museo de... Sí, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es parte del cumplimiento de una sentencia internacional con respecto a lo ocurrido durante la dictadura militar. También hay otros casos emblemáticos, como el caso Órdenes Guerra y otros versus Chile, que tiene sentencia del año 2018. Uno puede preguntarse cómo es que pasa tanto tiempo para que exista una sentencia. En este caso en particular, la sentencia es relativa no a la tortura y desaparición como tal, sino al acceso a la justicia que le fue privado a grupos de familiares de personas desaparecidas o grupos de personas torturadas, y a pesar de estar suscritos a variados tratados relacionados a derechos humanos, seguimos incumpliendo. Como mencionaste al final el tema de los tratados, me gustaría aprovechar de que tenemos una experta en Derecho Internacional y tratados específicamente y consultarle cuáles son los antecedentes históricos que existen respecto a los tratados internacionales en Chile. Chile, desde muy temprana época, desde que se efectuó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha realizado múltiples ratificaciones respecto a tratados internacionales referentes a derechos humanos. Sin embargo, existe una evidente pausa durante el régimen militar, pero durante el retorno a la democracia, Chile realiza una gran labor internacionalmente, gestionando múltiples ratificaciones a tratados internacionales referentes a la protección de los derechos fundamentales de las personas y también a materias específicas como la protección de mujeres, niños, pueblos indígenas, cosas que sería bastante lejana en la época del régimen militar. ¿Usted podría darme algún tratado internacional relevante? Sí, me parece interesante mencionar la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes. Es importante señalar que muchos de los tratados ratificados y promulgados fueron en la época del régimen militar, producto de la presión internacional que se estaba ejerciendo, pero realizándole ciertas reservas. En esta convención en particular implicaba realizar informes periódicos y presentarlos ante un comité contra la tortura que establecía el propio tratado, y Chile específicamente se excluye de la disposición que señalaba darle competencia a este comité para que revisara aquellas denuncias efectuadas por los otros estados o los mismos individuos. Es obvio que en el contexto del quiebre democrático, la vulneración sistemática a los derechos humanos, que iba a existir una cierta reticencia por parte de los gobernantes del momento a que se diera a conocer internacionalmente en las condiciones en las cuales se encontraba nuestro país. Sin embargo, como mencionaba, con el regreso a la democracia, se efectúa el retiro de estas reservas y se procede a elaborar estos informes periódicos. Entre los avances que se destacan posteriormente en estos informes está la tipificación del delito de tortura en el Código Penal, toda la reforma que hubo en la justicia criminal en el año 2000, y también en la ratificación del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Me gustaría concluir recogiendo algunos comentarios de ustedes, por ejemplo, lo relevante que es para el caso de los derechos humanos en Chile, la dictadura militar existente, y cómo fue el mismo Estado quien vulneraba los derechos de las personas. Fue el mismo Estado el que ha sido poco efectivo para ejecutar las sentencias que han realizado los tribunales internacionales. Existe una deuda por parte del Estado, y no solamente en Chile, basta con ir a América y ver toda la dictadura de cualquiera sea el tinte político. En todos esos casos se han vulnerado los derechos humanos por parte del mismo Estado. Actualmente también podríamos hablar de Ucrania, Israel, la Franja de Gaza. O sea, es una realidad que existe, y es importante que como sociedad protejamos nuestros derechos humanos y exigir que el Estado, en este caso el chileno, también lo respete y en el caso de vulnerarlos sepa repararlos, ¿cierto? Y cumplir con lo pendiente también. Y cumplir con lo pendiente, eso. Entonces, con esto finalizamos el video de hoy, el podcast acerca de los derechos humanos y la legislación existente de ellos en Chile. Quiero darle las gracias a todos los oyentes y los espero en el próximo capítulo de Derecho, su podcast de derecho favorito.